Hola, muy buenas noches, mi querido público. Estamos hoy nuevamente en Rompiendo Cadenas, con un tema súper especial que se llama Síndrome de Alienación Parental. Hoy es miércoles 17 de febrero y bueno, ahorita son las 9 de la noche aquí en Aguascalientes, México. Y bueno, estamos con una súper invitada especial que se llama Geraldine Grimes. Y bueno, hoy vamos a hablar de este tema del cual hemos pasado, bueno, han pasado muchos de ustedes. Y bueno, yo les quiero invitar a que compartan y lo hagan llegar a más personas, ya que es muy importante tener en cuenta todo lo que nos está afectando como parejas en este siglo XXI, que es cuando hay más parejas que se están divorciando y hay más parejas que están vinculando a los hijos a tener cierta enojo, cierto resentimiento y bueno, muchas frustraciones que nosotros como padres les estamos dando a nuestros hijos. Y bueno, es que nada más que nada tratar de romper con ese esquema que se ha estado dando o con esos parámetros de enojo que se está viviendo con la pareja. Y bueno, para este tema tenemos aquí a una compañera que pues nos puede hablar o podemos tener un amplio comunicación respecto a esta situación que se ha vivido, no nada más ahora, sino que desde hace muchísimo tiempo. Y que bueno, más que nada es tratar de alertar a todos nosotros, a todos, mamá, papá, de no llenarle a nuestros hijos a esa forma de expresarse o esa forma de agarrar ese coraje, odio, rencor, resentimiento. Y bueno, pues en esta ocasión, quiero preguntarte, ¿qué tanto conoces del tema? Bueno, para empezar, por ahí posteaba en mis redes sociales, ¿no? Uh-huh. Que hablaremos del síndrome de alienación parental. Hay muchas personas que nos están escuchando que están pasando por eso en este momento, sin embargo, no ubican lo que es el síndrome de alienación parental en palabras que entenderíamos cualquier persona. Es cuando nuestros hijos son manipulados para no convivir con alguno de los padres. Uh-huh, entonces, si alguno de ustedes se separó o se divorció y ya no tiene comunicación con sus hijos, y sus hijos ya los empiezan a rechazar de no te quiero ver, no quiero estar contigo porque te casaste, podemos entender que probablemente estaría pasando una situación de síndrome de alienación parental. ¿Y qué te puedo hablar, Rosy? Uh-huh. Híjoles. Pues toda mi experiencia como una madre víctima de un padre alienador, en mi caso fue una sustracción de menores y posterior a eso pues se da el síndrome de alienación. Así es. Hasta el grado que mis hijas fueron quienes rechazaron la convivencia conmigo. Claro. ¿Cómo fue para ti vivir esa experiencia? Híjoles, terrible, desgastante emocionalmente sobre todo, desgastante económicamente, se vuelve imposible mantener un trabajo porque te citan del juzgado familiar, te citan, en mi caso del juzgado penal, te citan en el DIF. ¿Por qué? Porque hay muchas denuncias falsas cuando se da el síndrome de alienación, hay un adulto tratando de dañar a otra persona. Entonces se dan denuncias de muchos tipos. Cuando yo pasé por eso, escuché personas que fueron acusadas de abusar de sus hijos, ya sea físicamente, de maltrato, de ponerlos a trabajar, de muchas cosas tan feas, ¿no? Así es. Mira, es lo primero que se da cuando hay un problema entre la pareja, entre los papás, que es el que es más fuerte, se supone, es el que atrae más la atención del hijo o de la hija. Entonces, él es el que empieza a generar el problema en el hijo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empieza a llenarle en su cabeza todo ese rencor, todo ese inconformidad que hay en el papá, tanto en papá como mamá, y empiezan a llenarle
la cabeza al grado de convencerlos que es verdad. Sin embargo, muchas de las ocasiones que se están viviendo no son reales, o sea, la mayoría solamente son la forma de que papá o mamá le está diciendo a los hijos y el hijo transmite tal cual le dice, le aconseja tanto el alineador, el padre alineador o madre alineadora. Y esto, fíjate que se les crea un problema muy grave a los hijos, demasiado grave, porque los únicos afectados en esta situación son ellos. Y bueno, más que nada por eso a mí me interesó este tema, más que nada porque no sufren ni mamá ni papá. Esa es una parte que sí lo ve, uno lo sufre más, pero ¿qué creen? Quien sufre toda la situación son los hijos, porque en primer lugar les generan ideas falsas. ¿Sabes? De que llega un punto en que los niños recuerdan cosas que nunca sucedieron. Así es. ¿Por qué? Porque le llenas tanto la cabeza y le dices, es que sí fue esto, es que pasó esto, es que en realidad tu papá no te quiere, es que tu mamá es la que te dejó. Mira, tu mamá, ella ya no te habla. Mira, si te das cuenta, tu mamá no te quiere, nunca te ha querido. ¿Ves? Se compra cosas nuevas y a ti ni te da zapatos. Así y hay veces que los papás sí están dando una pensión alimenticia de la que jamás se enteran los hijos. No se habla, no se dice. Y bueno, hay muchas situaciones como tú lo comentabas. ¿Cuántos papás hay que hasta la fecha no han visto a sus hijos desde que iniciaron el trámite de divorcio o desde que decidieron separar? ¿Por qué? Porque a lo mejor mamá mintió en decir que era violado el hijo o la hija, o mintió en decir que era golpeada, o mintió en decir que la mandaban a pedir, no sé, limosna, también eso se ha dado, y lo hacen tan creíble que el hijo se la cree, y el hijo no recuerda bien cómo vivir la situación, pero se hace esa idea que mamá le estuvo dice y dice y dice, y llega tan así que cuando llegan a los juzgados a ver la parte de lo familiar, de la protección del menor, ahí ellos dicen justamente lo que mamá les dijo, o sea, lo repiten y lo hacen tan creíble que pues a veces sí pierde esa lucha que tienen constante de convivir con los hijos. ¿Y por qué se pierden? Pues porque la mamá lo alineó tanto que llegó a ese grado. A veces, fíjate que lo más difícil es cuando papá alinea a los hijos. Y en tu caso es uno muy, muy especial. ¿Por qué? Porque por la mayoría de las mujeres, la mayoría de las mamás son las que alineamos a los hijos. Y los papás es muy extraño que ellos los alineen. ¿Cuándo es cuando los alinean el papá? Pues cuando tienen a la abuela o a la madre de ellos a su lado, cuando tienen a otra persona que es la que los apoya y se gana la confianza de ese chiquitín o de esa chiquita y los jala. Y esa es la forma en que se los quita. Perdón que te interrumpa, Rosy. Fíjate que desafortunadamente cada vez es más común ver que se utiliza a los hijos como arma, porque en realidad eso es, ¿no? Yo sé que te voy a hacer daño por medio de nuestro hijo, entonces lo voy a utilizar para herirte y lastimarte. Y si bien es cierto que los niños son los más afectados, que esos niños... Bueno, para empezar, si es un niño que cree que su mamá no lo quiere o que su papá no lo quiere, tú desde el punto de vista profesional, no me dejarás mentir, va a ser un adulto al que le cueste trabajo creer que una pareja lo quiera, así es, que sus amigos lo quieran, porque si no te quiso tu mamá, ¿cómo te va a querer otra persona? Claro, y fíjate que no es nada más eso, o sea, eso se nota inmediatamente cuando los niños son chicos, empiezan a ser más, no se socializan tanto con la gente, no tienen mucho la comunicación con nadie. ¿Por qué? Porque todos son malos, porque nadie los quiere, se sienten que nadie los quiere. También lo que hacen es, se aíslan mucho de la familia, y otra, toman un cierto, conductas
como son, muchas de las veces es la droga, la bulimia, la anorexia, ¿por qué? Porque están tratando de llenar ese hueco, están tratando de hacerse daño ellos mismos porque es lo que quieren hacerle a la persona. Ellos, todo eso es inconsciente porque ellos no lo saben. Sin embargo, ya cuando van creciendo no pueden tener una pareja estable y creen que si alguien los invita a no sé, a tener una relación, por ejemplo, abierta y todo eso, ellas creen que eso es lo mejor y no se dan cuenta que a veces las otras personitas también están abusando de ellos. Por ejemplo, ya sea hombre o mujer, permiten que el otro abuse de ellos. Y son adultos también, Rosy, que le tienen miedo al matrimonio y a tener hijos. Así y es. Ni siquiera saben por qué, simplemente dicen, yo no quiero tener una familia. Fíjate que inconscientemente sí lo saben. Sí saben por qué, porque como vi el problema en el que yo me metí con mi mamá y con mi papá y que tuve que decir, después viene el arrepentimiento y yo no quiero que mi hijo pase lo mismo que yo pasé. ¿Por qué? Porque fue muy doloroso para mí y porque no quiero recordar esas etapas de mi vida. Entonces no quiero volver a repetir lo mismo que viví con mi mamá y que viví con mi papá, y es el miedo a avanzar, a hacer su vida, y es el miedo a tener una vida normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que empiezan a crearse en ellas mismas el hecho de no quiero tener hijos, no quiero tener una familia y es mejor vivir así separados porque no quiero volver a sufrir. Pues sí, tristemente es una realidad que si... Mira, yo platicaba el día de ayer con una persona que tiene un grupo de síndrome de alienación parental, quien ya tiene él 8 años batallando con el mismo tema. Honestamente, bueno, primero que nada quiero hacer un paréntesis e invitar a las personas que están conectadas para que compartan el video. De verdad, la información que va a venir a continuación va a haber a mucha gente que le sirva, porque hay muchos papis y mamis que no están conviviendo con sus hijos. Y por otro lado, por ahí puede ser que un niño o un adolescente que fue alienado se tope con la información y empiece a decir, caray, y en realidad mi papá o mi mamá me abandonaron. Así es. Yo te voy a decir algo, Rosy. A mí me interesó mucho este tema por 2 cosas. Uno, porque supuestamente en el sistema legal los niños son los más protegidos. Sí. Desafortunadamente no es así. No, fíjate, es más, Gerald, últimamente hay más peritos en esta situación de psicología. Sin embargo, aún así se escapa muchísima información respecto a todos los test que les aplican a los niños, y no han llegado en realidad todavía con con el buen veredicto, y empiezan a darle la custodia total a la persona a veces equivocada. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que en realidad el niño ya está totalmente alineado con esa persona, ya tiene ese síndrome, y bueno, pocas personas lo conocen, como tú lo dices. A veces no nos damos cuenta qué es lo que estoy viviendo, y no me estoy dando cuenta por qué mi mamá me está hablando tan mal de mi papá, y yo empiezo a tener ese mismo coraje que tiene mi mamá o mi papá con esa persona, y no me doy cuenta que me están convenciendo de algo irreal. Y eso es lo más difícil, que cuando estoy niño no comprendo que entre mamá y papá hay problemas. Sin embargo, no nos damos cuenta los padres que tanto el hijo nos quiere como a mamá como nos quiere como papá. Pero cuando les estamos llenando su cabecita de tanta mala información, es cuando ellos empiezan a sufrir más. ¿Por qué? Porque no saben ni a cuál lado irse. Por lo mismo, porque quieren a mamá y quieren a papá. Lo importante es saber dividir eso, y que ya no se vean y ya no se presten estas situaciones para que estén dejando sufrir al niño, como tú lo comentas. O sea, se supone que es más protección al menor, sin embargo, se les están escapando muchas cosas.
Mira, hay muchas cosas de las que nadie habla. Hay diferentes videos ahí rodando en internet o en YouTube sobre la alienación. Y a mi punto de vista muy personal, como una mamá que fue víctima de la alienación, ¿cómo se le puede llamar? Una solución que dan los juzgados es Casa Libertad, que es una casa de convivencia donde obligan al papá alienador a llevar al hijo. En mi punto de vista es algo terrible, tanto para los hijos como para el padre que es víctima. ¿Por qué? Porque es una casa de seguridad, la verdad es una casa de seguridad donde estás impedido de tomarte fotos con tus hijos. En muchos casos, como en el mío, hubo un tiempo en el que no me permitieron prepararle alimentos a mis hijas por las falsas denuncias que se dieron. Entonces, te vas a un cuartito con rompecabezas incompletos a tratar de jugar 2 horas con tus hijos y no es una convivencia natural. Yo te voy a decir desde mi punto de vista, Rosy, el primer año que yo pasé por esto, digamos, es fuerte, pero es lo más alivianado con todo lo que te espera. ¿Por qué? Porque con cada demanda que tú contestas, tienes la esperanza de que las cosas cambien. Así es. Y tú entregas tu expediente con todas las pruebas, ¿no? Aquí está, señor juez, donde el señor está mintiendo, y tú esperas que el juzgado le ponga solución. Sin embargo, todos se van en juntas conciliatorias, en una nueva fecha, es que el señor no se presentó. Y conforme va pasando el tiempo, los papás que somos víctimas de la alienación, también nos vamos deprimiendo, nos vamos quedando. Para empezar, el gasto de abogados es terrible. Así es. Te vas quedando sin dinero, sin trabajo para empezar, y luego sin dinero. Sin hijos. Para empezar. Sin hijos, sin dinero. Con la autoestima empieza a bajar. En mi caso, por ejemplo, cuando todo esto se suscitó, te comento, en mi caso fue una sustracción de menores. Y posterior a eso fue, pues, el día, tú te quieres quedar con mi casa, entrégame la casa y te regreso a las niñas. Entonces yo me salgo de la casa en la que vivo. Entonces me quedo sin hijas, sin casa, sin trabajo y sin dinero. Llega un momento en el que te sientes incapacitado siquiera para luchar y mantener a tus hijos. Y es algo de lo que no pareciera que el juzgado no se da cuenta, Rosy. Así es. ¿Cómo te hace sentir a ti eso? Híjoles, yo pasé por una depresión muy fea. Me daban crisis ansiosas y depresivas. Incluso llegó un tiempo, Rosy, en el que yo no sabía si era miércoles o domingo o martes o en el día o de noche, donde todo lo que estaba en mi cabeza era recuperar a mis hijas. ¿Qué tanto hiciste tú para lograr recuperarlas? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Híjoles. Mira, esto se dio en enero del 2012, el 18 de enero del 2012, y apenas el año pasado mi hija se vino a vivir conmigo. ¿Qué te puedo decir? Que fueron por lo menos 5 años de peleas en el juzgado. Yo le otorgué el perdón al papá y a la abuelita no. Yo creo que esto es lo más complicado para la gente que está pasando por eso. Cuando en mi caso se determina que fue sustracción de menores, yo lo único que pedí fue terapia para mis hijas y para mí, la cual se me negó. ¿Se te negó? Y lo que pagó la abuelita de las niñas fueron 357 pesos de multa. Después de casi 5 años de peleas en el juzgado, en el DIF, yo fui demandada por prostitución, por abandono, por golpear a las niñas porque no iban a la escuela. O sea, cada que contestabas una demanda te aparecía una diferente y una diferente y una diferente. Y cómo fue horrible y desgastante, ¿no? Hasta que un día yo me quedé sin trabajo y sin casa. Y sentía que ya no podía, la verdad.
Mis hijas ya me decían, no te quiero, no quiero estar contigo, yo prefiero a la novia de mi papá. Y llega un momento en el que yo le agradezco mucho, si me está viendo, a la señora Lichita y a su esposo, que yo me quedé sin casa, Rosy. Literal, no tenía dónde pasar la noche y este par de viejecitos me dieron asilo en su casa. Y, híjoles, con toda la experiencia del mundo que ellos tenían y con todo el amor con el que me protegían, me dieron un consejo que yo quiero darle a la gente que me está escuchando. La historia del rey Salomón. Esa historia es de la Biblia, pero no tiene nada que ver con lo religioso, ¿no? Es de dos mujeres que se están peleando por un niño y las dos dicen es mi hijo y es mi hijo. Entonces el rey Salomón dice, partan al niño en la mitad y cada una quédese con la mitad. Entonces una de ellas dice, no lo partan porque se va a morir, dénselo a ella. Amaba tanto a su hijo que no quería que le hicieran daño. Entonces yo decido cederle la custodia al papá con la condición de que pues déjenme ver a mis hijas. Y así fue, cedí la custodia. Sin embargo, pues entonces ya no me permitían convivir con ellas. Ya fue menos para ti. Sí, ya fue menos y pues fue una larga espera, Rosy. En mi caso, yo me brinqué a la escuela en la madrugada esperando que ellas entraran para poder hablarles y decirles que las amo. En mi caso, fueron 7 años continuos en los que yo prácticamente fui un detective privado, donde a mí no se me avisaba, la niña va a hacer la primera comunión. Entonces, yo me enteraba por gente que me hacía el favor, y yo fui y me paré a la iglesia, que mi hija viera que yo estaba ahí. Y así durante 7 años, hasta que va siendo emocionalmente cansado y desgastante, y hubo un momento en el que yo dejé de buscarlas un par de meses, la verdad. ¿Te cansaste? ¿O te lo prohibieron? Me lo prohibieron. Te lo prohibieron. ¿Tenías restricción de orden de restricción? Por el juzgado no. No. ¿Por esas acciones que tú hacías? No, a mí me golpearon 2 personas. Yo salí de trabajar, iba camino a mi casa y me golpean 2 personas y me dan un recado que deje de buscar a las niñas. No puedo decir al aire lo que se me dijo literal, pero en pocas palabras es, deja de buscar a las niñas. Entonces yo me presenté al juzgado y a Casa Libertad, golpeada con el ojo, con un derrame. Y ¿sabes qué? Lo que me dijeron en Casa Libertad fue, pues que no las quiere, que las va a dejar de buscar. Entonces un padre que está siendo víctima de la alienación, que es también algo que les quiero compartir, a veces nos encerramos en nuestros propios sentimientos de frustración, de desesperación, de tristeza, de angustia, porque te angustia saber cómo están tus hijos, ¿no? Claro. Pero si tú te dejas caer en ese sentimiento y no te levantas, el día de mañana que tu hijo se dé cuenta que vive con una persona mentirosa, que lo engañaron, que le mintieron, que le hicieron daño, que le arrebataron a su papá o a su mamá, y tú no estás fuerte para tenderle la mano a tu hijo, ¿a dónde va a correr, Rosy? Así es. Y es lo más pesado y lo más difícil, porque le están quitando todo, y te están quitando todo, y te quitaron todo. Y es tan difícil, como tú lo comentas, o sea, es un desgaste emocional, desgaste psicológico. Y ahí es donde tú, me imagino que es toda la desesperación y frustración que tenías. Y no nada más eso, yo considero o pienso también que también viene el enojo, también la frustración, porque también viene el enojo, el decir, ¿por qué yo estoy viviendo y por qué estoy pasando esto otro?
y pareciera que eso es algo que no lo están viendo. O sea, como tú lo comentas, no te dieron ni siquiera apoyo psicológico. O sea, es extraño porque si cuando vas a divorciarte, lo primero que te dicen, bueno, antes, no sé ahora, y ahora con la nueva ley, pero lo primero que te dicen es terapia, y de pareja, y de hijos, y familia. Entonces, a mí aquí, lo que a ti te hicieron fue algo muy descabellante, y no nada más a ti. O sea, ¿cuántas personas más no les han hecho todo esto? O sea, no les han limitado ver a los hijos, les han limitado la convivencia, les han limitado, es más, y no a ti, o sea, como mujer, sino a ellos el tener a su madre, de disfrutarla, de disfrutar cada momento, de que te compartiera sus tristezas, sus alegrías, sus calificaciones. O sea, ellos tienen, cuando hay mucho problema, también bajan mucho sus calificaciones. ¿Por qué? Porque también los niños presentan baja autoestima. ¿Por qué? Porque los estás manipulando constantemente, y eso es bien pesado y bien difícil para todos esos chiquitines, Gerald. Perdón, te voy a interrumpir con unos mensajes. Ajá. Dice Pilar Guerrero, algunas veces, perdón, Ajá. el alienador también está sufriendo de alienación. Es una triste cadena que afecta a uno de los padres, a los hijos de la familia del padre de la víctima, que fue lo que sucedió en mi caso, ¿no? Así es. Mi exmarido ha sido hasta la fecha alienado por su mamá. Él sigue muy vinculado emocionalmente y haciendo caso a lo que su mamá dice. Así es. Entonces fue una cadena, ¿no? La señora decide, mi exmarido hace lo que su mamá dice y termina en mis hijas, ¿no? Ajá. Siendo afectadas. Así es. Dice Pilar: Geraldine, eres una persona súper especial. ¿Sabes qué es lo increíble, Rosy? Perdón que me baje el cubrebocas, pero esto pasó en el 2012. Yo ya convivo con mis hijas, una de ellas vive conmigo, pero es un dolor que va a seguir, yo creo, por siempre. Es una herida que se queda abierta. Y si yo como adulto, que tengo personas como mi tía Pili, que es como mi mamá, ¿no? Que tienes ya, se supone, que una madurez emocional para lidiar con cierto tipo de cosas. Imagínense lo emocional que ha de ser para el niño de 10 años que cree que su mamá no la quiere. Fíjate, era lo que te comentaba al inicio. O sea, el problema más fuerte es para ellos. ¿Por qué? Porque se crean esa idea que les han vendido de que no fueron queridos, de que los abandonaron, de que prefirieron comprarles, no sé, inclusive hasta lo mencionan. Ve nomás, tu mamá anda así y se compró esto y tú te falta, no sé, ropa, o te faltan cosas, porque también les meten lo material, les venden, el padre alineador les vende lo material, y no se dan cuenta del hijo que está sufriendo, y tampoco se dan cuenta de cómo están viviendo. Ahora, el hijo es el que va a ir sufriendo cada vez más, de acuerdo a cómo va haciendo su crecimiento, y no es fácil de superar esta etapa. Si tú lo estás comentando ahorita, no ha sido fácil para ti, ya pasó mucho tiempo, ahorita ya las tienes, creo que ya estás empezando a disfrutarlas. Sin embargo, ese dolor todavía queda ahí, tanto para ti como para ellas. La confianza a veces que también que tenían contigo, también empiezas a otra vez a generarla con ellas. ¿Por qué? Porque pues ya están grandes, van creciendo, y ellas, esa confianza que había con mamá o había con ellas mismas, también es difícil volverlas a generar, tanto para los padres. Y y les queda todavía esas secuelas de sufrimiento en su infancia, aunque fíjate que a veces no lo recuerdan mucho esa etapa. Sin embargo, van arrastrando el sentimiento. Ajá, a lo mejor dicen, híjole, es que no me acuerdo cuando yo era niña, o no me acuerdo todo lo que me decía mi abuela.
porque tengo los pacientes que son los que fueron, los niños que fueron afectados y me comentan eso, es que yo no tengo estos recuerdos de mi papá, yo no tengo estos recuerdos de mi mamá, y en realidad mi papá me aseguraba y me decía que que no me querían, o en realidad mi abuela también me decía, es que ve tu mamá cómo anda, y era la que más me metía cuando yo estaba más tranquila, era cuando más me metía las ideas de mi madre, ve nomás, tu mamá prefirió hombre, ve nomás, tu mamá prefirió otras cosas. Y tu mamá era, así como tú comentaste, tu mamá anda con uno y con otro, y eso no es vida para ti, y ve nomás, todo lo que te está enseñando, y en realidad, ese niño en realidad está sufriendo más por lo que están diciendo de la madre o del padre, y sin embargo no se da cuenta esa persona que les está cada vez afectando, jodiendo la vida, y no se vale. Ahora, fíjate, a mí lo curioso también que se me hace es cuando encuentran a una pareja, esos niños que fueron afectados psicológicamente por papá o por mamá, que se encuentran a veces personas que son capaces de saber lo que sufrieron, lo que vivieron, y de pilón se las vuelven a fregar. O sea, no se queda ahí. ¿Por qué? Porque la autoestima todavía de ese menor en la adultez sigue bajando, o sea, no es fácil que lo recuperen. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa fuerza de ambos, de los dos padres, y que no tuvieron ese respeto, ninguno de los dos, por los hijos. O sea, son situaciones bien pesadas, bien fuertes, Gerald, que yo me imagino, no sé en realidad bien de esta situación que tú estás viviendo, que te estás sufriendo, pero de acuerdo a lo que he trabajado, de acuerdo a lo que he vivido con las experiencias, créeme que es lo más difícil, lo tuyo, pero lo más triste y lo más difícil son los chiquitines. Lo más cruel que puedes darle, o lo más difícil que puedes darle a tu hijo, es joderlo de esa forma. Perdón la frase, pero es lo peor que puedes hacer con esa forma de convencer al hijo de cosas muy descabelladas que supuestamente hacen contigo, y más que nada por lo que te hacen creer como hijo, que no fuiste querido, que no fuiste amado, y que no sigues siendo querido y que no sigues siendo amado. O sea, cuando están, perdón que te interrumpa, cuando está mamá o papá luchando por demostrar que todo lo que se ha dicho es incorrecto. Yo quiero exprimirte con muchas preguntas. Okay. A favor de todas las personas que nos están viendo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, ya controlé un poquito mi voz, para seguir leyendo los mensajes. Igual les voy a dar el número de cabina, 449-251-1162, o pueden comunicarse directo al 449-148-9060. Isao, me encantaría que nos llamaras, por favor. Isao es una persona que hace alrededor de 7 años me apoyó por medio de la página de síndrome de alienación parental. Entonces ojalá y se ponga en contacto. Dice Eric Alvarado, vas a buscar a tu niña y te echan la patrulla. ¡Qué impotencia! Así es. Desgraciadamente esto afecta a los niños y niñas de manera emocional y psicológica, y los alienadores y alienadoras no miden las consecuencias ante este terrible daño y vulnera sus derechos. Dice Pilar, algunas veces, bueno, ese ya lo leímos. Saludos, excelente tema, dice Antonio Chávez. Saludos, chicas, por parte de Mafa Leos. Miguel Camacho nos dice buenas noches para ustedes. Gracias, buenas noches. Isabel Velázquez nos dice, pobres niños, no merecen ser tironeados por sus padres, tanto daño que hacen a esas personas. Erika nos dice, excelente tema, un saludito, saludos Erika. Danis dice, un tema tan actual y que a pesar de tanta informaciones se siguen cometiendo los mismos errores respecto a los hijos. Así Totalmente de acuerdo. Morena García nos dice, saludos chicas. Saludos. Mari Guzmán, excelente tema. Saludos chicas, buenas noches.
Buenas noches. Julián Díaz nos dice, más que alienación parental es enfermedad judicial. Totalmente de acuerdo contigo, Julián. Julián Díaz también nos dice, no dejen de luchar y no le tengan miedo al comportamiento de las autoridades. Totalmente de acuerdo contigo. Asiris Laura, saludos. Saludos a los primos. Pues saludos, no sabemos a cuál primos, no, pero bueno. Saludos a la psicóloga Linda por parte de Eduardo Salaya. Muchos saludos a todos. Kimura Isao nos dice, la alienación parental se propicia cuando el Poder Judicial les ayuda con todo lo tardado de los procesos. Así es. Y ahora con la pandemia lo agarran de excusa para evitar las convivencias. Muy cierto. Danis nos dice, qué coraje que el sistema tenga tantas deficiencias y todo lo que has pasado para poder estar con tus hijos. Y Asiris Laura nos dice, qué tema tan triste. Es que muchas veces uno se da cuenta que los que pierden son los niños. Así es por más que uno esté con la pareja, los hijos son aparte. Por amor a ellos debemos evitar hablar mal de la pareja a los hijos. Le mando un fuerte abrazo a tu invitada. Muchas gracias, Asiris. Pues mira, a pesar de todo el dolor que pueda traer yo guardado este tema, yo quisiera que sea aprovechado al máximo por quienes nos están viendo y están pasando por esta situación. Primero que sepan que va a doler siempre. Sí. Entonces, tómense el dolor con calma, porque esto es largo. Van a tener que aprender a vivir con eso. A pesar de que los hijos regresan, el dolor sigue. No sé por cuánto tiempo me dure, Linda. Es mucho, pero fíjate, va a ser hasta que tú lo decidas, va a ser hasta que tú empieces a valorar una parte de soltar, de que lo dejes que fluya. Pero sí créeme que sí puedes lograr eso. ¿Por qué? Porque ya tienes ahorita algo bien importante que son tus hijas. Y bueno, que no te diste por vencida, porque a lo mejor cuando te das por vencida es esa parte de culpa que sientes, el hecho de decir, no luché por ellas, no hice nada por ellas. Sin embargo, me parece que tú hiciste mucho, el hecho de brincarte no sé, las escuelas en la noche, el hecho de que pues tú estuviste sin dejar nada, a lo mejor sí te limitaste en cierta etapa de tu vida, pero te levantaste. Y creo que eso es lo más importante que tú tuviste, que no estuviste sola en esa etapa, que hubo alguien importante que te ayudó, que fue la tía a lo mejor, o las personitas esas que te brindaron su techo, su apoyo, su plática. Y bueno, yo tenía algún comentario de que fíjate que a veces la mujer, me pasó con un paciente que tenía que, él tenía problemas con la pareja. Ajá. Y cuando él decide separarse de ella le esconde a los niños y se los lleva y no sabe él. Entonces esa persona se vuelve desesperado y empieza a tratar de luchar por ellos. Entonces regresa con la pareja solamente por la etapa fuerte que vivió con ella. Entonces imagínate, él vivió una situación demasiado triste, que tuvo que dejar toda su vida, sus deseos de continuar por más que nada por los hijos, y eso fue lo que hizo que él regresara. O sea, que le hayan quitado a los niños, que se los hayan escondido, que le hayan privado de verlos. Y esa persona mencionaba que es que él las golpeaba, que es que él vivía violencia. Y de él decía, es que yo quiero ir y voy y le pido y le exijo y me corran de todos lados donde yo los voy a buscar. Entonces, cuando él empieza a querer tratar de buscarlos, ella acusa que eso es violencia. Claro, porque pues su deseo era ver a sus hijos. Su deseo era que no le quitaran a sus hijos. Entonces, imagínate cómo a veces te manipulan tanto y tienes que vivir a fuerzas con una pareja que ya no vives bien por esa situación de que ella ya está alineando a los hijos. O sea, ese es en ese caso. Yo te quiero hacer una pregunta, Linda.
yo creo que difícilmente una madre o padre alienador va a estar viendo este programa. Ajá, claro. ¿Verdad? Sí, claro. Tristemente, no, creo que no hay manera, ni spots, ni anuncios, ni fotos que hagan entender a un padre alienador el daño terrible que le está haciendo a su propio hijo, no a la pareja. Porque te voy a decir algo, por más que le niegues a tus hijos a su papá no va a dejar de hacer su vida con otra mujer. Así es. Entonces, o viceversa. Exacto. Entonces, a quien le estás arrebatando la posibilidad de una familia es a tu hijo, pero dudo que un alienador o alienadora esté viendo el programa. No, y más que nada le estás arrebatando al hijo ser feliz. Ahora, yo te voy a hacer a ti una pregunta para nuestras televidentes, las personas que están siguiendo este programa. ¿De qué se puede agarrar una persona? No tienes a tus hijos, no tienes trabajo. ¿En qué momento debo yo de buscar ayuda? ¿Con quién la pido? Porque se ocupa ayuda psicológica. Sí. A veces queremos lidiar con esto solos y no se puede. No. ¿En qué momento sé que ya debo de dejar de luchar por mi cuenta? Mira, Gerald, creo que desde un inicio, cuando empiezas a tener ese problema, ¿cómo se dice? Lucha, cuando inicias a luchar con esa situación que tú sabes que no está bien, es el momento en que debes de acudir a terapia. Y no nada más tú, también tus hijos. O sea, desde un inicio que estás teniendo el problema con tu pareja, desde ahí tú ya te estás dando cuenta cómo él los manipula. ¿Por qué? Porque él siempre va a manipular al más débil. Y siempre va a convencer al más débil. ¿Sí? Y siempre te va a alejar a ti. Entonces, en el momento en que tú ya estás viendo cómo mi pareja está diciéndole a mis hijos, poniéndomelos en contra, es el momento. No debes de permitir que avance. En el momento en que tú empiezas a tener problemas por la separación, es cuando tienes que entrarle. ¿Por qué? Porque tus hijos tienen que aprender a que las parejas se conocen, después tienen hijos, se casan y luego tienen hijos, y luego por diferencias de problemas de mamá y papá, pues tienen que separarse, pero tienen que saber ellos que ninguno de ellos tiene la culpa de esa separación. Y es ahí cuando tienes que empezar a entrar a llevarlos a terapia, cuando empiezas a decidir una separación. ¿Para qué? Para evitar todo lo que tú viviste. Y ahí, ahorita hay muchos ya psicólogos peritos que te pueden ayudar en ese inter. Fíjate que a mí en su momento sí me hicieron un peritaje. Para determinar si en verdad sufrí la sustracción de menores o no. Como no había acceso a las niñas, me hicieron el peritaje a mí y se dictamina, pero hay mucha porquería dentro del Poder Judicial. Y lo repito, nadie quiere hablar al respecto y dicen, es que la verdad aquí los únicos que buscan ganar son los abogados. Así es. Cuidado. No es nada contra ellos, ¿verdad? Pero muchas de las veces van a defender, y para eso les paga su cliente, para defenderlos. Y va a ganar el que tiene el más poder. No por lo que pueda sacar, sino por lo que pueda obtener económicamente. Y de ahí es donde se va también a alinear el abogado hacia su defensor. Y eso es lo más triste, que no ven la situación que están viviendo los chiquitines, ni tampoco están viendo la separación de una madre. Fíjate que era lo que también es difícil que gane por lo general el padre. Es más difícil que gane, más bien es más fácil que gane una madre. Sin embargo, el que es alineador
va con todo. Y sabe cómo. Sabes que en mi caso, por ejemplo, nunca hubo motivos para que me quitaran, o sea, no podían, y se lo dijeron a él en el juzgado, no puede quedarse con la custodia. Sin embargo, emocionalmente, cuando ya estás tan dañado con un proceso tan largo, te vas sintiendo más desgastado y más desgastado y más desgastado, hasta que ya no tienes las fuerzas para luchar. Nos están diciendo que se va a acabar el tiempo y voy a dejar que cierre mi querida Rosy. Pero yo quisiera por mi parte cerrar con 3 cosas. Una, la verdad siempre tarde o temprano sale a la luz. Así es. 2, prepárense, levántense de donde están, recuperen a la mujer o al hombre que son y prepárense, porque tarde o temprano a sus hijos los van a buscar y necesitan a un hombre o una mujer completos. Y 3, busquen ayuda emocional o espiritual, porque solos no se puede. Así es bien difícil llegar a vida saludable cuando has tenido un problema y cuando tus hijos los estás arrastrando. Entonces también eso es bien importante, Gerald, que no nada más sea para ti, sino para ti y tus hijos, y que pongan mucha atención en todo lo que están viviendo, y que en el primer punto que vean ustedes cuando papá o mamá estén empezando a llenarles de cabeza, a llenarles de basura la cabeza a nuestros hijos, piensen por favor qué es lo que está sucediendo y acudan a ayuda profesional. Eso es bien importante. Y bueno, yo les quiero decir a todos ustedes que es muy difícil una situación así, pero sí se puede. Y como dice Gerald, el día de mañana sus hijos van a estar buscándolos, porque ellos sí se dan cuenta de todo lo que han vivido y llegan al punto en que logran recordar todo lo que hizo y todo lo que pasó con mamá o papá. No afecten a nuestros hijos, al contrario, hay que amarlos y respetarlos y darles todas las herramientas necesarias para que ellos sean felices y no les destruyan a nadie. Nadie tiene derecho a destruir la vida de nuestros hijos, nadie tiene derecho a llenarles de basura en su cabeza a esos hijos. ¿Por qué? Porque ellos van a sufrir toda su vida. De igual manera, si... Híjoles, creo que el tiempo nos quedó corto, sí. Pero busquen por medio del Facebook las siglas SAP, que es síndrome de alienación parental. Igual Rosy puede pasarles, da tu número de teléfono, Rosy. Es 449-215-6961. Igual siempre apóyense con uno a otro. Es muy bueno tener grupos de situaciones que han tenido problemas similares, y apóyense entre todos. Todos somos una familia y todos estamos unidos. Y un agradecimiento muy especial a Pilar Guerrero, que siempre estuvo al pie del cañón conmigo, a doña Lichita y a quienes me acogieron y me echaron la mano en su momento. Muchísimas gracias. Y pues bueno, una lástima que se nos acabe el tiempo. Así es, pero bueno, compártanlo para que llegue a más personas. Y bueno, me despido. Yo soy Linda de Rompiendo Cadenas de Vox Digital. Yo soy Geraldine Grimes, y bueno, pues después de un tema bastante delicado, los invitamos a que no se despeguen y se queden con el siguiente programa Saboréate, ya para relajarnos un poquito. Y bueno, yo nada más quiero agregar antes de irnos de que hay un Kisushi. Fíjate Kisho Sushi, muy rico. Kisho Sushi, y los quiero invitar a todos que vayan a probar esa delicia, que están con muchas novedades. No sé qué más tiene. Tienen promociones de al 2x1. Para que se ubiquen, está en la plaza de Santa Anita, atrás de Bodega Aurrera. Ahí se encuentra Kisho Sushi, con unos sushis deliciosos, tanto de pez como de pollo o res, unos postres deliciosos como el helado frito, todos los días con promociones.
Y con servicio a domicilio. Y creo que también tienen coctelería, me parece. Sí, unos jarritos. Deliciosos. Unos cantaritos. Ajá. Les vamos a pasar el número de Kisho Sushi, es 449-118-3522 y 449-975-2042. Pueden entrar a su página de Facebook y checar todo el menú. Ok, un abrazo para todos ustedes y cuando gusten, ahí pueden ir. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros y nos despedimos. Bye, bye. Bye. ¿Por qué nos cortaron tan pronto?